Conmemoramos 40 años desde la creación del trabajo social en el espacio de instituciones penitenciarias después de nuestra Constitución de 1978 y con este motivo pues hemos querido juntar a compañeras que tienen una gran trayectoria, ¿verdad, Laura?, en el desarrollo de instituciones penitenciarias, del trabajo social en ese ámbito. Y claro, hablar de instituciones penitenciarias, tú que estás también en una prisión, ¿no?, en la de Las Palmas, nos trae irremediablemente a nombrar a nuestra querida Concepción Arenal, ¿no? Sí. Una mujer que hace 150 años fue inspectora general de las cárceles de mujeres hace 150 años, que ya tenía un pensamiento reformista y un pensamiento humanista. Tampoco le hicieron mucho caso, hay que decir, pero bueno, digamos que después de 100 años sí es cierto que se ha puesto en valor cómo tratar, cómo abordar, cómo hacer que las prisiones, que bueno, pueden ser un elemento necesario para una sociedad más cohesionada y más segura, pero también tienen que tener un componente donde la parte social tenga un valor y una presencia realmente importante. Y aquí nuestra profesión, el trabajo social, tu trabajo en estos momentos y el de muchas compañeras, ¿verdad?, pues están siendo elementos de primer orden, ¿no? Ya nos decía Concepción, abrir escuelas, y cerrar cárceles, ¿no? Quiero decir que tú sabes bien de este tema y queremos desde este Consejo General poner en valor que hay muchas compañeras y compañeros, bueno, mayormente mujeres, que estáis día a día dando lo mejor en el ámbito de la privación de libertad de mucha gente. Sí, un momento histórico, 40 años que hace la profesión en instituciones penitenciarias, y es muy probable que esos pasos primeros que dio Concepción Arenal hayan hecho que ya podamos hablar de una profesión completamente consolidada dentro de la institución penitenciaria, presente además en toda la parte de la institución, tanto en establecimientos penitenciarios como en centros de inserción social, unidades dependientes, unidades de madres, hospitales psiquiátricos penitenciarios o servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Una profesión además que acompaña procesos individuales y grupales, que toma decisiones con una responsabilidad muy importante, de carácter multidisciplinar, siempre coordinados con otras profesiones que también forman parte del área de tratamiento, y que yo creo que le da una visión y una importancia a los equipos técnicos relevante, que hace que, como bien decía Concepción Arenal, la visión sea mucho más humanista y más global. Pues nada, esta profesión seguirá trabajando por este humanismo dentro del ámbito de instituciones penitenciarias, y este Consejo General claramente estará apoyando estas iniciativas. Así que vamos a disfrutar de estos 40 años y de al menos otros tantos, ¿no? Concepción Arenal nos decía que el sistema no quiso escuchar las propuestas reformadoras y progresistas. Ella misma escribió varios artículos en 1876 en los que afirmaba que no existía voluntad política ni sensibilización ciudadana para una reforma. Así pasan las constituciones y las reformas de los gobiernos y quedan nuestras cárceles y presidios como un gran pecado que no inspira remordimiento. Sabemos que desde hace más de un siglo, tantos como 150 años, que no se debe olvidar a los presos y que podemos decir que las personas presas son los excluidos de la exclusión. Y Concepción Arenal nos dio una gran lección, no solo con la obra que nos dejó, sino porque también nos señalaba una frase que ha quedado para la historia y que sigue teniendo rabiosa actualidad, ¿no? Y es: abrid escuelas y cerrar cárceles. Bienvenidas, compañeras de profesión, un placer compartir este momento y este espacio con vosotras. Hola María Ángeles, hola Clara, hola Esperanza. Sabéis que 40 años, casi medio siglo, desde que empezó esta profesión a tener una relación directa y entrar en el ámbito de instituciones penitenciarias, de las prisiones, para desarrollar nuestro trabajo. Hemos querido desde el Consejo General tomar esta iniciativa porque nos parece que es un espacio verdaderamente importante y ha habido luces y sombras, ¿no?, en este recorrido, y también queríamos compartirlo con la profesión, no solo con quienes están en este momento también o quienes habéis dejado de estar recientemente en el desarrollo de vuestra profesión en el ámbito de instituciones penitenciarias, porque
hemos hecho una investigación, que es esta que tenemos aquí, es la primera investigación que se hace desde el Consejo General del Trabajo Social en colaboración con la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, sobre cómo está la situación en el ámbito de la privación de libertad de instituciones penitenciarias, del trabajo social. Nos hemos encontrado con datos bien reveladores. Y por eso hemos querido y vamos a poner en abierto esa investigación para que la profesión la conozca. No solo quienes estáis ya adentro, sino quienes pueden estar en otros ámbitos y piensen, pues qué se hace como trabajo social dentro de una prisión, ¿no? Y nos hemos encontrado con datos como, en estos momentos tenemos 537 trabajadores sociales en prisiones, de las cuales ni más ni menos que 478 son mujeres, es decir, un 89%, y 59 hombres, un 11%. Pero veréis, esto que pasa en instituciones penitenciarias es lo mismo que pasa en general en la profesión. Esta profesión es una profesión feminizada y mayoritariamente en instituciones penitenciarias, en servicios sociales, en salud, en educación, mayoritariamente la ejercemos mujeres. Quizás esto tenga que ver con cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 40 años nuestra profesión, ¿no? Y también deciros que estamos contentas, estamos de enhorabuena porque sabéis que en torno al 24 de septiembre se conmemora el Día de la Merced, esto lo sabéis muy bien vosotras, y por fin estamos incorporando a que haya reconocimientos de la figura de las trabajadoras sociales. En este sentido tengo que dar la enhorabuena a Esperanza porque esta mañana hemos tenido reunión con la subdirección de instituciones penitenciarias y nos han dicho que le iban a proponer también a ella, como y a otras compañeras, tenemos a María José en Las Palmas y alguna otra por ahí. Esto es importante que pongamos en abierto y pongamos en valor cómo después de 1983, cuando empezó esta profesión, y aquí tenemos a Clara, que empezó en 1983, sí, en la cárcel de Huesca. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues como tú has dicho, era un campo totalmente nuevo, nunca había habido trabajadores sociales en prisión, mujeres evidentemente tampoco. Cuando yo empecé, Huesca era un centro para psicópatas de toda España. Entrar una mujer a una prisión era impensable. Pero bueno, pues la primera asombrada y alucinada fui yo, pero ahí estuve, con apoyos, pues bastantes apoyos, pues con el secretario de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria, que también se creó en ese momento, y bueno, pues con dificultades todas. Era un centro muy antiguo, el personal que había, pues era muy difícil trabajar con él, pero bueno, era un inicio y ahí fuimos poco a poco. ¿Pero vuestra intervención era dentro de la prisión o fuera? En los dos sitios, en ambos sitios. Yo estaba sola, mi lugar de trabajo estaba en la Comisión de Asistencia Social, pero sí que iba al centro penitenciario, atendía las peticiones de internos y luego pues sí que había una junta de tratamiento. Igual en los inicios ya me despisto un poco, pero sí que teníamos reuniones una vez a la semana con el director, jurista y psicólogo. Se hacía muy poco tratamiento porque el personal que teníamos o los internos que había eran muy difíciles y tenían condenas muy extensas todos y se hacía muy poco, no se hacían permisos, no se hacía nada de esto. Teníamos también preventivos de la provincia, pero había muy poquitos. Pero es verdad que en este recorrido, porque la Ley Orgánica General Penitenciaria fue aprobada en 1979, es decir, sí, recientemente teníamos la democracia en nuestro país, había aprobado la Constitución y el desarrollo de qué se hacía en el ámbito penitenciario era bien diferente entre unos sitios y otros, ¿no? Muy diferente. Cada centro penitenciario... Tú estabas, María Ángeles, en la prisión de Albacete desde el minuto cero, ¿sí? 41 años allí. Bueno, entre 39, 41 de trabajadora social, bueno, 39. Pues nada, estaba todo por hacer, todo, como ha dicho Clara, todo estaba por hacer. Pero teníamos muchísima ilusión, muchísima ilusión. El centro penitenciario de Albacete no era un centro fácil, era un centro, como todas las prisiones, muy jerarquizado, pero allí parecía que mucho más. Me acuerdo que el secretario de dirección dijo, vine a contar pobres. Digo, no, perdona.
Es que el trabajo, entonces éramos asistentes sociales, porque yo trabajador social hice después. Digo, no, que entendiera el director, los mandos y los internos y las familias, para qué estaba un trabajador social, costó trabajo. Pero bueno, se hizo ¿Cómo con hacías muchísima para que lo ilusión. entendieran? Pues me di cuenta de que en el centro penitenciario de Albacete lo que había era mucha incomunicación entre internos, familias y funcionarios y mandos. Entonces yo me dije, pues como cuando me enseñaban en la escuela, porque yo salí de la escuela y pasé a trabajar. Cuando llegabas a un barrio, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que conocer? Para poder manejarse hay que conocer. Y si no conozco, no comprendo. Y entonces me di cuenta de que había poca comunicación. Entonces establecí pues, puentes, caminos, para que lo que querían los internos se supiera arriba, lo que las familias necesitaban también se supiera. Arriba te refieres a los mandos. Exactamente, a los mandos. A los mandos. Yo como Clara también era, en aquellos momentos las trabajadoras sociales de prisiones trabajábamos solo y exclusivamente en la Comisión de Asistencia Social. Luego posteriormente se crearon otro. Pero éramos de la Comisión de Asistencia Social, que era un organismo externo que trabajaba fuera, pero luego trabajaba algunos días dentro, a petición de los internos mediante instancia, siempre. También quiero hacer ver que a los centros penitenciarios y al personal, director, les costaba mucho aceptarnos como algo porque nos veían ajenos al centro penitenciario, no como profesionales penitenciarios. Como eso, sí, no nos veían. Hubo ahí, personalmente sí que hubo buen recibimiento, pero profesionalmente costó muchísimo entrar a formar parte de ellos también, o de lo que éramos, parte de tratamiento y parte de todo. Yo creo que una de las partes importantes es que en la evolución de la institución penitenciaria en aquellos tiempos primaba mucho el régimen y la seguridad. Y en la evolución que ha ido teniendo la institución penitenciaria ha ido dando paso a que lo que prima es el tratamiento. Entonces, por un lado teníais ese hándicap de que no se sabía que era un trabajador social, que no era profesional penitenciario, según ellos lo veían, porque estábamos en las comisiones de asistencia social, y además lo que bien dices tú, que éramos mujeres, que eran unas prisiones mayoritariamente de hombres. Esto ha podido marcar, bueno, Esperanza, llevas, ¿cuántos tuviste? 25 años en 25 años en Navalcarnero, pero bueno, 33 años llevo de profesión. Por eso en este momento estás abriendo techo de cristal, porque estás en la subdirección general, ¿no?, de instituciones penitenciarias, medio abierto, eso es. ¿Tú crees que las dificultades que tuvieron ellas hace 40 años las tuviste tú un poco después? También, por supuesto, yo unos años después también tuve unas dificultades, esta misma visión que tenían de chicas para todo y de chicas de que esto, que venga la asistente social y que haga, o sea, un poco ningunear nuestra profesión y haber tenido que conseguir muy poquito a poco ese reconocimiento que se va teniendo y ese cambio que se ha ido produciendo en el tiempo. Pero yo creo que la evolución de la profesión ha marcado directamente que, aunque bien has dicho que el trabajo social es eminentemente de un porcentaje muy alto de mujeres y una parte pequeña de hombres, y aquí exactamente igual, en el desarrollo de nuestra profesión ha marcado fundamentalmente el que seamos mujeres casi todas en un ámbito tan masculinizado como es un centro penitenciario. Porque tenemos como un 6%, ¿no?, de población de privación de libertad de mujeres. Mayoritariamente son hombres. Mayoritariamente son hombres, la mayoría de los centros son de hombres, existen algunas prisiones de mujeres, pocas, y algunos módulos en algunas prisiones de hombres, pero la mayor parte de la población reclusa es de... ¿Y cambiaría la intervención en el ámbito de prisiones, entendiendo que la población diana, por decirlo de alguna manera, mayoritariamente es masculina? ¿Cambiaría algo la manera de intervenir, las posibilidades de intervenir en el ámbito de prisiones si tuviéramos más chicos, trabajadores sociales? Yo creo que no. Yo creo que no le afectaría. Al unísono, ¿eh? No creo que afectaría en absoluto. No. Yo lo que quería recalcar de los comienzos, y que sí que quiero ponerlo mucho en valor, es las enormes ganas de trabajar que teníamos. Es verdad. A pesar de las dificultades, a pesar del ninguneo, a pesar de que no sabían ni para qué estabas, pero las enormes ganas de trabajar.
el enorme compromiso con el trabajo social, eso estaba por encima de todas las cosas, y eso a mí me consta, que no solamente en mi caso, sino en la prisión de Murcia, en la prisión de Alicante, en todas las que teníamos alrededor con las que yo tenía contacto. Eso sí que fue algo conjunto en todos los sitios. Éramos muy pocas, estaba todo por hacer, pero había mucho compromiso y muchísimas ganas de trabajar. Quiero decir que ha sido un trabajo duro, que hemos pasado por muchos momentos difíciles, que cada centro penitenciario ha sido diferente, pero intentábamos, sobre todo en los comienzos, estar muy coordinadas, nos llamábamos, hablábamos con otros centros para ver cómo lo estaban haciendo ellos, nos juntábamos en cuanto tuvimos posibilidades. Creo que nos movimos bastante dentro de lo difícil que fue los inicios. Fijaros, una referencia que tenemos en esta investigación es que a día de hoy, después de estos 40 años, hay un 25%, es decir, 1 de cada 4 trabajadoras sociales, que nos manifiestan que las funciones propias del trabajo social no se desarrollan en el grado en el que quisieran. Es decir, tenemos funciones de estudio, de valoración, de investigación, de planificar, de evaluación, que no se pueden, todavía a día de hoy, que no se pueden hacer con el compromiso y con la capacidad y la competencia. Eso es, y la calidad de trabajo. El problema fundamental está en, no dependemos a nivel general de la Secretaría General, somos Administración General del Estado y dependemos de Función Pública, y entonces esas necesidades de recursos que se tienen a nivel de centros, pues no hay una vía directa de necesitamos tantas profesionales, se contrata o se salen a oposición estas plazas, y eso hace que muchas veces el volumen de trabajo, que ha ido creciendo y se ha ido perfeccionando, y se han establecido determinados protocolos con nuestro manual de procedimiento, etcétera, etcétera, es tan grande, con el número de profesionales que tenemos, se llega a un mínimo muchas veces, que termina siendo pues el informe que tiene que salir, la burocracia concreta, el estudio de junta de tratamiento, donde nosotros en esas juntas, órgano colegiado, donde en el equipo multidisciplinar se llevan los casos, se analizan los casos y se toma la decisión de si un interno tiene que salir de permiso, si tiene que salir en libertad condicional, si hay que hacer una progresión de grado, en qué, cómo va a cumplir la condena, etcétera, etcétera. Eso tiene una fecha. En cambio, el hacer intervención, el hacer otro tipo de trabajo de mayor calidad, esas entrevistas familiares, ese poder desplazarte a los domicilios familiares que te dan otra calidad en la visión de la situación y del entorno, se queda ahí. Claro, porque esa es la esencia en sí misma de lo que es el trabajo social en instituciones penitenciarias. Hay un trabajo de puertas adentro, que lo hacen esta profesión y otras, pero hay un trabajo hacia el exterior, de red de apoyo con las familias, con el entorno social, que con los recursos también. Claro, por eso cuando digo en la red de apoyo exterior, que esta es una competencia específica y propia del trabajo social. Y en ese sentido es verdad, ¿no?, que denunciamos, ¿no?, y así lo hacemos saber claramente con las administraciones públicas, que una de las reivindicaciones prioritarias y que esperemos que podamos ver, las 4 que estamos aquí, y la profesión en general, claro, es que las funciones y el compromiso que tiene esta profesión dentro del ámbito de instituciones penitenciarias es como el de otras profesiones, por ejemplo, la jurista o los psicólogos, en las juntas de tratamiento, en tomar decisiones sobre la vida de las personas que tienen privación de libertad. Pero, sin embargo, como estamos en este escenario de no ser funcionarias, sino personal laboral, aquí estamos en un techo de cristal y en un impedimento de que la profesión pueda crecer. Y realmente vemos que es una pérdida como sociedad. Y un poco lo que decías tú, Esperanza, ¿no? Claro, ¿cómo es posible que estemos vinculados a la ley de función pública? Es que quien sabe cuáles son las necesidades que tenemos dentro del ámbito de instituciones penitenciarias es instituciones penitenciarias, no es la función pública. Y nos encontramos con que se sacan plazas donde ni siquiera el temario se ajusta a realmente las necesidades y el conocimiento que debe tener. Lo veíamos claramente, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que haya trabajadoras sociales que vayan a entrar
a trabajar en el espacio de instituciones penitenciarias y no sepan nada. Es un trabajo social muy específico y para ello, bueno, como bien dices, nosotros desde la Asociación de Trabajo Social, yo pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, hemos llamado a la puerta de Función Pública y Función Pública nos deriva a nuestra Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, no, donde vosotros tenéis que hablar, poner de manifiesto las necesidades, es en la Secretaría. Claro, lo que no llega a Función Pública es imposible que Función Pública lo mejore o lo trate o intente cubrir esas necesidades, que son muchas, pero esa funcionalización que tú apuntas y por la que llevamos luchando tanto tiempo es un poco el eje por el que hay que luchar precisamente para la mejora de nuestra profesión. Necesitamos ser funcionarios, funcionarias, para estar en igualdad en la misma situación, en una simetría laboral con el resto de profesionales de los equipos técnicos y las juntas de tratamiento, donde nosotros tomamos decisiones exactamente igual que el resto, claro, y donde realizamos informes técnicos con una valoración profesional, con un diagnóstico que da lugar a que esta persona acceda a salidas o consiga determinados beneficios penitenciarios también. Es que al hilo de lo que decíais antes, el hecho de que la mayoría, una proporción importante de trabajadores sociales en la investigación haya dicho que no puede hacer trabajo social, eso significa, primero, al no ser funcionarios, la mayoría de los programas vienen de la Secretaría General y se los suelen dar a los funcionarios. Entonces, nuestro espacio profesional se queda aislado, incluso lo peor no es que se quede sin hacer, es que puede que otros profesionales lo cojan y lo asuman como suyo. Sí. Y esa era mi tristeza en los últimos años, en los 10 o 15 últimos años de profesión, el ver que lo que yo tengo que hacer no lo puedo hacer, pero desde arriba se lo están dando, ofreciéndoselo a otros profesionales, educadores. No es que te lo pueda hacer un educador, no, es que esto lo puede hacer un psicólogo, esto lo pregunta un psicólogo, no, perdona, es que este es mi espacio. Pero fijaros que yo esto lo enlazaría con un elemento que es importante, ¿no? Yo sé que la trayectoria de las profesiones la tienen todas en sí mismas, ¿no? Pero el tema de la colegiación es fundamental. Vamos a ver, es que yo lo digo siempre, ¿no? La universidad te titula, pero quien te acredita para el ejercicio de tu desarrollo profesional y donde encontramos un espacio para ver cómo avanzamos como profesión está en la estructura profesional, en los colegios profesionales. Es verdad que durante muchos años de algunos desarrollos del ámbito de la profesión no se ha hablado en los colegios profesionales, pero os tengo que decir que claramente se está haciendo ya y además es que este es el camino, no cabe otro, porque cuando hablamos de la deontología profesional, quien está garantizando si realmente, cuando tú dices, es que a mí me dicen que lo hagan otros, o incluso es más, te pueden mandar a hacer funciones que no son tuyas. Sí, bueno, eso es el orden del día y continuamente tienes que estar diciendo que eso no es mío, te explico, eso durante 39 años. De que la instrucción 2/2018, el manual de procedimiento de trabajo social, que ha tenido sus más y sus menos, porque no a todas las profesionales les ha parecido bien que aparezcan nuestras funciones detalladas por escrito, pero sí que en el tiempo nos ha facilitado el decir, esto no está dentro de nuestras funciones, esto no está dentro de nuestras funciones, y entonces ahí ha habido un pequeño freno en la multitud de funciones de todo tipo que se nos encomendaban, el cajón desastre que no se sabía de quién era. Además, de cara a los mandos y de cara también a los internos. Es verdad que partimos de la ley del 79, pero tenemos dos reglamentos posteriores, y es cierto que esto es lo que hace que la especificidad, porque es verdad, el trabajo social tiene una estructura común y lo desarrollemos donde lo desarrollemos ahí, pero es verdad que hay especificidad y claramente, ¿verdad? En el ámbito de instituciones penitenciarias, el ámbito de la privación de libertad, cómo abordamos esto y también porque, claro, ¿qué función cumple socialmente, constitucionalmente el tema de prisiones? Tiene un componente social clarísimo. Totalmente. La educación y la reinserción social es la base de nuestro trabajo y es la base de la asistencia social penitenciaria, de sus orígenes,
que realmente es donde se recoge. Pero esa profesión. pareciera que a lo largo de estos 40 años se le haya dado más prioridad a la cuestión de la seguridad, a todas las cuestiones y aspectos jurídicos y no tanto a lo social. Bueno, yo ahí sí que es verdad que se le da la importancia y dentro de la institución, pues es una institución que prima la seguridad y todo lo que quiera, pero a nivel externo, a nivel comunitario, sí que hemos estado muy ahí, ¿eh? Yo te hablo de mi experiencia y tanto en Huesca en mis inicios, que contacté con todos los servicios sociales que en ese momento había allí en la provincia, que todos nos atendieron maravillosamente, que nos dimos a conocer, que tuvimos casos en común, que trabajamos bastante, y luego en Zaragoza también. Yo en la época en que he estado trabajando, mientras hemos estado en Zaragoza, porque claro, ya otra cosa es que te llevan los centros penitenciarios allá al Quinto Pino, entonces ya no hay posibilidades de poderte desplazar, pero yo he trabajado mucho a nivel comunitario, he hecho visitas familiares, he hecho contactos con compañeras que he tenido buenas. También, pero no es lo mismo trabajar en una ciudad pequeña, en una prisión pequeña, que en una ciudad grande. Yo lo digo. Porque yo, igual que tú, yo hasta el último día, desde el primero hasta el último, yo he hecho visitas a domicilio. Nunca me ha dicho el director que no. A última hora nunca, ya no. Nunca. Las reuniones con todos los organismos, con todos esos puentes que yo decía desde el principio, también iban hacia el exterior y decir, oye, que estamos aquí. De hecho, la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria tenía muchísimos representantes, sí, empresarios de la Diputación, del Ayuntamiento, entonces el simple hecho de que estuvieran ellos también te abría las puertas. Pero que no es lo mismo para una ciudad pequeña, en la que en 10 minutos estábamos todos juntos, que en una ciudad grande, porque es mucho más difícil trabajar en una ciudad grande. De eso sí que ha ido evolucionando, o sea, la seguridad primaba y el régimen en sus inicios, pero luego todo ha ido evolucionando en relación al tratamiento para esa reinserción social. No quiere decir que nuestro papel no sea importante, nuestro papel y nuestra información es muy importante, muy valiosa para todo el mundo. Otra cosa es que nuestra profesión sea considerada, y nosotras como profesionales quieran considerarla al mismo nivel del valor que tiene nuestra información. Y por eso muchas veces, como decíais antes, intentan atrapar nuestra información y llevarla a las propias reuniones de equipo, o incluso traducirnos en muchas ocasiones, lo que no es que quiere decir que la madre, no, bueno, si es que yo soy quien tengo que aportar esta información, nadie me va a traducir todo lo que me he trabajado hasta aquí, pero sí pasa. ¿Qué crees que aporta la profesión de trabajo social en un equipo directivo de una persona? Información, mucha información. No tienen información que necesitan para tomar decisiones. Una mirada diferente. Una mirada diferente. Aporta una mirada diferente. Nosotros, claro, la información nuestra profesión ya nos hace tener una mirada distinta de la persona, de los problemas y del conjunto. Nosotros, es una pena que no podamos ser mandos o subdirectores de tratamiento, directores de un centro penitenciario, porque realmente creo que somos las profesionales que tenemos una visión más desde arriba de absolutamente todo, no solamente de lo que pasa dentro de la prisión, sino lo que ha hecho que esta persona llegue hasta aquí y de dónde va a incorporarse. Esa información no la puede llevar nadie a un equipo directivo si no es un trabajo. Os iba a preguntar, ¿cómo imagináis un centro penitenciario dirigido por una trabajadora social? Oh, maravilloso. No sé cómo sería, pero... Bueno, yo creo que puede aportar una calidez diferente. Esa mirada nuestra nos hace ver las cosas de manera distinta. Nosotros las miramos de forma distinta, pero también las recibimos de forma distinta. Podríamos decir, y aquí parafraseando, ¿verdad?, a nuestra querida Concepción Arenal, ¿verdad?, que podría ser un espacio más humanizado. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Totalmente sería un espacio más humanizado y haría que sus espacios estuvieran también más humanizados. Yo creo que nosotros tenemos ideas
en relación a que esa primera impresión, ese choque frontal que tienen muchas veces las familias cuando llegan a un centro penitenciario, los menores que van a visitar a sus padres, a su padre, a su madre a un centro penitenciario, hacer que fuera algo más bondadoso, no sé, no tan frío y no tan duro, que lo que hay es lo que hay, pero sí que tendríamos más en cuenta esa forma de acceso y la gente que llega hasta aquí, tanto los internos como las personas que acceden al centro. Y también la forma de incorporarse al exterior. Nuestro peso para que estas personas se incorporen al exterior y tenerlo en cuenta, en el que hay que tener un conjunto de factores, no solamente lo que ha pasado, ese delito que ha traído a la persona a la prisión es muy importante y tiene que tener un cumplimiento, pero también hay que tener en cuenta que todo tiene un momento y que la persona tiene derecho a cambiar y a reincorporarse al exterior y a poder rehacer su vida. Bien, pues un poco ya para ir cerrando, para ir terminando, os voy a hacer la misma pregunta a las tres. Después de esta trayectoria de 40 años, casi medio siglo, se dice pronto, ¿qué le dirías tú, cada una de vuestra experiencia, qué le diríais a las compañeras que se van a incorporar en breve? Bueno, pues yo desde mi experiencia les animaría a que entrasen y a que trabajasen, que es un medio duro, pero que hay muchas cosas todavía que se pueden hacer y que creo que se van a conseguir, que la cosa va avanzando más lentamente, pero que se pueden conseguir cosas y que van a estar bien. Yo las animo de siempre, yo he tenido chicas en prácticas y prácticamente todas han entrado. Ha sido buena maestra, ¿quieres decir? No sé si es que a mí me parece un espacio muy bonito para trabajar. Yo doy gracias a la vida por haber trabajado en prisiones, yo lo digo. He aprendido en prisiones cosas muy que creo que no las podía haber aprendido en otro sitio, como por ejemplo a no juzgar. Pero yo creo que es un espacio muy interesante a nivel personal, a nivel profesional, y creo que aunque sea duro, vale la pena pasearse por ahí. Bueno, yo les diría, como lo he vivido siempre, yo no son 40 años, pero bueno, son 33, no está mal, que es un trabajo apasionante, que hay mucho camino por hacer, que sigan con ilusión y que en la lucha hay que ir haciendo, buscar ese camino. O sea que tenemos la suerte de que nuestra institución en muchas ocasiones nos permite hacer cosas diferentes. En un momento determinado puedes tener la idea, yo en un momento determinado pensé en hacer una ludoteca guardería para que no estuvieran escuchando las conversaciones durante el tiempo de espera en las comunicaciones, que eran como 2 horas, desde que llegaban hasta que podían entrar a visitar al familiar, y se hizo una ludoteca. Nadie te dice no radicalmente algo. Bueno, a ver cómo, o sea, si tú tienes algo que quieres hacer y que crees que puedes desarrollar un proyecto que va a mejorar o que está dentro de tu ámbito profesional, ve hacia ello, porque vas a poder hacerlo, va a ser posible que lo encuadres y que te den las facilidades para que lo puedas llevar a cabo. Entonces que tires hacia donde consideras que tienes que hacerlo, porque puedes conseguir cosas. Pues es fantástico que haya un compromiso en lo personal, ¿no? de creer en este ámbito de además en un colectivo que alguien decía por ahí, es que son los excluidos de los excluidos, ¿no? Y que de alguna manera es verdad que es así, pero también bebemos del pensamiento, de la conceptualización, del sentimiento, ¿verdad? De nuestra querida Concepción Arenal, que ella en su momento, ¿verdad?, ya abrió camino hace 50 años, donde nadie casi apostaba por ella, ni la creía, ni este pensamiento reformador y humanista con el que ella llegó a tener el liderazgo y la dirección en el espacio de instituciones penitenciarias. Bueno, creemos que esto es un espacio para la humanización, para realmente hacer que los preceptos constitucionales de la reinserción y la reeducación sean un hecho real. Y aquí es verdad
que nuestra profesión, que el trabajo social, tanto dentro como fuera, tiene y mucho que decir. Así que no me queda nada más que daros las gracias por estos 40 años, por esta trayectoria, porque pensamos que las condiciones, pudiendo ser mejores, son más favorables que cuando realmente empezáis. Sí, así que pondremos en valor esto, reconozcamos lo que socialmente hemos podido ser capaces como profesión de contribuir a la sociedad y vamos a seguir avanzando. El cambio y el avance ha sido muy importante. Eso no se puede dudar. Ha sido como un día y la noche, o sea, desde el principio al día de hoy, es como trabajar en una empresa diferente. Muchas gracias. Bueno, Gracias, vamos a seguir. consejo. No, gracias a la profesión, porque fijaros, es verdad que desde la Corporación de Derecho Público que somos, y yo vuelvo a hablar del tema de la colegiación, es que es muy importante, porque solo creando un espacio de fortaleza vamos a avanzar más como profesión, ¿no? Pero al fin, ¿sabéis cómo lo vamos a trabajar desde esta organización? Si es que estáis a pie de obra día a día y constantemente con unas dificultades importantes, así que aquí la queja no cabe, aquí no cabe más que el trabajo, la responsabilidad, el diálogo y el compromiso por hacer de nuestra profesión mejor y por tanto de una sociedad mejor. Así que gracias de corazón desde el Consejo. A vosotros también, muchas gracias.